Y a propósito de ese proceso, La Ventana Indiscreta ha preparado un documental que se transmitirá en 2 partes, los días 11 y 18 de diciembre. 2 partes de un gran documental para que usted pueda entender la magnitud del delito que cometió este exmandatario. El guión del documental ha sido escrito por el periodista Humberto Jara. Él fue el único que logró grabar y entrevistar a Santiago Martín Rivas, el jefe del Grupo Colina, detallando la forma y el momento en el que Fujimori autorizó combatir a Sendero Luminoso aplicando métodos al margen de la ley, o más bien métodos bajo la ley del ojo por ojo. El video en el que Martín Rivas hace precisiones ha sido parte del proceso de extradición y ahora, claro está, los fujimoristas están desesperados y están haciendo todo lo posible por evitar que los jueces incluyan esta cinta como prueba fundamental de la responsabilidad de Fujimori en los crímenes del Grupo Colina. Con un fragmento de esa cinta que le permitirá a usted saber cuán involucrado estuvo Fujimori con este escuadrón de la muerte, vamos a regresar inmediatamente. El periodista Humberto Jara logró en el año 2002 entrevistar al cabecilla del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas. En ese momento, Martín se ocultaba en la clandestinidad. La entrevista fue publicada en el libro Ojo por Ojo y quedó grabada en un video que llegó a la Corte Suprema de Chile como prueba en el proceso de extradición de Alberto Fujimori. Un video que sirvió para que esos jueces de probada independencia consideraran a Fujimori autor de los delitos de lesa humanidad, los mismos delitos que se les imputa a los integrantes del Grupo Colina. En el video que Humberto Jara logra de Martín Rivas, un video y una entrevista, un video en el que Martín Rivas hace una suerte de exposición primero y una entrevista en la que Humberto Jara tiene un intercambio de preguntas y respuestas con Martín Rivas. En ese video, Martín Rivas señala a Fujimori como el autor intelectual de los crímenes de su escuadrón de la muerte. Esas, claro, no fueron las palabras que usó Martín Rivas. El jefe del Grupo Colina cree que actuó de manera conveniente. Pero al margen de lo que crea o no crea Martín Rivas, sus declaraciones grabadas en ese video son las que convierten a Fujimori en el responsable de los crímenes del Grupo Colina y de las consecuencias. Escuche usted bien, porque esto es lo más importante en términos de ciudadanía, en términos de lo que a la colectividad se refiere. Las consecuencias que estas acciones, que estos actos, que estos operativos acarrearon para la población, sobre todo de la ciudad de Lima. Eso está desarrollado de manera contundente, de manera muy profunda en el documental que, como le decía, vamos a transmitir los días 11 y 18 de diciembre. Pero hoy Silvia Cuevas ha buscado las opiniones sobre esta tremenda prueba, opiniones en distintos sectores, y tiene un informe para compartirlo con usted. Se necesitaba en los 2 casos una decisión política, en este caso el presidente de la República, por 2 razones, porque él era el mandatario y no se olvide que él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces, por lo tanto, él tenía que tener conocimiento pleno qué cosa era lo que él iba a ordenar. Todos sabemos cuál era la personalidad del expresidente. Él participaba directamente, no solamente en la decisión, sino en la ejecución. Todos sabemos cuál era la personalidad del expresidente. Él participaba directamente, no solamente en la decisión, sino en la ejecución. Esta es parte de una extensa entrevista que el periodista Humberto Jara hizo a Martín Rivas, el líder del Grupo Colina. Su testimonio es clave en el juicio contra Alberto Fujimori por las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos. 2 casos de violación de derechos humanos que podrían costar a Fujimori una prolongada estadía en la cárcel. Martín Rivas revela que el presidente estuvo enterado de cada una de las acciones del sanguinario paramilitar.
le digo, la autoría mediata del señor, donde también dice que el hechos mandato directo superior y que uno de ellos era precisamente el presidente de la República o el expresidente de la República, Alberto Fujimori. Por eso la Procuraduría Anticorrupción y el fiscal José Peláez incluyeron la entrevista al líder de los Colina como una de las pruebas fundamentales contra Alberto Fujimori. Por primera vez el señor Martín Rivas reconoce la existencia de un comando paramilitar, ¿no? Y que este comando fue el que realizó los operativos de eliminación. Todos sabemos cuál era la personalidad del expresidente. Él participaba directamente, no solamente en la decisión, sino en la ejecución. Él refiere que esta fue una política de Estado, ¿no? Lo tienes al testigo y si lo tienes, el video sale sobrando, sinceramente. ¿Por qué para Montesinos sí Vladivideo y para Fujimori no el video en el que el testimonio de Martín Rivas lo acusa? Efectivamente. No habría una razón, ¿verdad? No habría ninguna razón para ello. Los Vladivideos y los videos que se van a usar y están siendo admitidos como prueba en el proceso van a ser confrontados con las declaraciones que cada uno de los testigos y eventualmente procesados den dentro del proceso que va a iniciarse a partir del lunes. El lunes se inicia el juicio más importante contra Alberto Fujimori, el caso de los crímenes en La Cantuta y Barrios Altos. Y el fiscal José Peláez asegura que está preparado. Estamos tranquilos, serenos y esperando que llegue el día lunes, ¿no? Porque se demuestra en forma categórica, en forma suficiente, la línea de mando en un aparato organizado de poder. Yo no tengo muchas esperanzas en este juicio, porque, para hablar de manera directa, presiones como las que hace Cecilia Valenzuela y el 99% de la prensa, a mí me parece que hacen imposible que un juez se atreva a hacer justicia si considera inocente a Fujimori. Los fujimoristas están más preocupados que nunca. Saben que su líder está en aprietos. Están harto preocupados por las pruebas tan categóricas, tan contundentes que hay en este proceso. Por eso, fiel a su estilo, intentan desesperadamente desviar la atención hacia un debate sin sentido. Que se incluya todo el video. Para nosotros es un video que está editado. Entonces, si se va a presentar algún video, que se presente el máster del video para establecer si es que es un video que no se encuentra editado. Ustedes lo están manipulando. No lo estamos. Ustedes lo están manipulando en la promoción que están sacando todos los días, lo están manipulando. Porque ponen los muertos y dicen Fujimori lo ordenó. Y el señor Rivas estaba hablando de un manual. Entonces, ustedes lo están manipulando. Me refiero exactamente a lo que hace La Ventana Indiscreta. ¿Se refiere usted a una promoción que no tiene nada que ver con el material que aún no se ha visto? Sí, por eso. Aún no se por ha eso. visto. Cecilia Valenzuela se ha convertido y pretende convertirse en la conciencia nacional. Con el ceño fruncido y con el dedo levantado. Ella ya condenó a Fujimori hace tiempo. Se necesitaba en los dos casos una decisión política, en este caso el presidente de la República, por dos razones. Porque era el mandatario, y no se olvide que él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces, por lo tanto, él tenía que tener conocimiento pleno qué cosa era lo que él iba a ordenar. Por favor, el término eliminar tiene que ver, y el mismo video que ustedes ponen de Fujimori diciendo que los vamos a desaparecer o los vamos a eliminar, habla de eliminar el fenómeno terrorista, pero no habla de asesinar a nadie. Y yo también quiero eliminar la corrupción en el Perú, yo quiero eliminar la pobreza. Los fujimoristas se oponen a que el video en el que Martín Rivas incrimina a su líder sea considerado una de las pruebas en el proceso en su contra. Sí, pero particularmente considero de que se va a declarar infundada esa tacha. Ojalá de que podamos ver todo el contexto de ese video y ojalá que podamos enterarnos desde el minuto 1 hasta el minuto final. Este video va a tener que verse ya durante el proceso. Es un elemento importante que tiene que ser considerado, no solamente la visualización, sino también hemos hecho una transcripción del video, del contenido del video,
Él aceptó de buena gana prestar las declaraciones y se sometió a las preguntas que le formuló el periodista, ¿no? Los juicios no se manejan con lógica, con conclusiones lógicas, se manejan con pruebas. Y con testimonios. Se manejan con testimonios. Este testimonio es sumamente importante. Pero tienes al protagonista en vivo y en directo, pues tienes al protagonista, ¿no? De verdad vas a tener a Martín Rivas ahí presente. No veo ningún fundamento para que ellos puedan tachar ese video. Lo que sucede es que quieren desaparecer evidencias de la responsabilidad penal del señor Alberto Fujimori. El procurador Carlos Briceño asegura que la posición de los fujimoristas no tiene asidero. Más aún porque fue la propia Corte chilena la que consideró esta entrevista como una de las razones más importantes para aceptar la extradición de Fujimori por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Y ello ciertamente va a servir como una prueba fundamental, una prueba directa, una prueba inmediata para demostrar la responsabilidad del señor Alberto Fujimori. No habría ninguna razón para considerar que esa prueba tan importante, tan directa, se deje de lado. Si lo ha considerado Chile, nosotros, con mayor razón, para demostrar, repito una vez más, la responsabilidad penal de Fujimori. Y anota otro dato importante. Se ha sentado un presidente con la sentencia del 5 de abril porque se habla de coautoría mediata. Se le conoce como el hombre tras el escritorio. Él solamente ordena y el otro ejecuta, pero quien ordena es el hombre de atrás, que no es otro que Alberto Fujimori. Un precedente significativo que podría reflejarse en la decisión de la sala que juzga al expresidente por el caso de allanamiento el próximo martes. Y esta sentencia, a su vez, en todos los otros casos en su contra, incluso en el de derechos humanos. Lo que dice Martín Rivas constituye una prueba fundamental en el proceso que se iniciará el lunes 10. Fujimori en el banquillo de los acusados y Fujimori responsable a partir de las declaraciones del jefe del Grupo Colina. Usted ha escuchado bien lo que dice Martín Rivas, ¿verdad? Lo dice nítida, claramente, sin que alguien le apuntara con un revólver, sin que nadie lo acorralara contra una pared y lo encañonara. Simplemente lo dice con absoluta y buena voluntad. Se sienta, se pone un micro frente a una cámara y habla. Que haya cambiado ahora de parecer, es muy posible. Mucha agua ha corrido bajo el puente. Es posible que Martín Rivas se niegue a corroborar ahora ese testimonio. Ahora que unos abogados muy bien asalariados, con un dinero que Martín Rivas no tiene, él no posee, le han aconsejado lo menos inteligente para él y para su defensa, pero lo más conveniente para Alberto Fujimori. Esos abogados le han dicho a Martín Rivas que niegue todo, a pesar de que él fue quien acató órdenes de sus superiores. ¿Ese es el consejo de un buen abogado? ¿O es el consejo de un abogado que tiene otros intereses? Debemos preguntarnos, debemos dudar. Es lo que nos corresponde como ciudadanos frente a lo que nos hicieron. Al margen de la estrategia de defensa de Martín Rivas, el video que Humberto Jara logró en el año 2002 está allí. Usted ha visto ahora un fragmento. El video tiene 3 horas. Y la Procuraduría y la Fiscalía Anticorrupción lo han considerado fundamental e imprescindible, y definitivamente es imprescindible en el juicio por los delitos contra los derechos humanos que enfrentará pronto Fujimori. Usted no olvide lo que ha dicho Martín Rivas. Ha dicho, todos conocemos la personalidad del presidente Fujimori. Él participaba no solo en las decisiones, sino también en las ejecuciones. Estaba al pendiente en el teléfono, monitoreaba, pedía que le reportaran en vivo lo que venía pasando.
Todo eso se tiene que determinar y todo eso se tiene que aclarar.